En ese entonces, todos decían lo mismo por allá. Mark Winger es un héroe. La versión oficial decía que un criminal entró a su casa y mató a su esposa. Mark, aunque herido y sin fuerzas, logró vencer al invasor. Así, toda la ciudad lo veneró y se volvió una celebridad local, recibiendo homenajes de la iglesia, el ayuntamiento, ONGs y apareciendo en periódicos, revistas y programas de TV. Con el tiempo llegaron donaciones, procesos judiciales, indemnizaciones y el tipo, que antes llevaba una vida normal, casi invisible, terminó volviéndose rico e influyente. Era visto como valiente, alguien que salvó a su familia. Pero detrás de esa imagen de héroe, la historia real era mucho más extraña y mucho más oscura de lo que cualquiera podría imaginar. Yo soy Marcos Campos y si te gusta conocer historias reales con muchos detalles, suscríbete aquí al canal. Cada semana hay varios episodios. Hazte miembro. Si puedes, me ayudas mucho. Si no puedes, con solo dejar un like y un comentario ya es suficiente. ¿De acuerdo? Mensajes dados. Vamos a los hechos. En agosto de 1995, Marcos Winger y Donna Brown parecían una pareja feliz. Llevaban 7 años casados, vivían en Springfield, Illinois, asistían a la iglesia y tenían una casa bonita y rutina estable. Donna era asistente quirúrgica en un hospital importante y Marcos, ingeniero de seguridad nuclear del estado. Y para completar, en junio de ese año, finalmente habían realizado un sueño antiguo. Adoptaron a una bebé. Una niña llamada Bailey nació. Donna estaba feliz con la maternidad y parecía que su vida mejoraba aún más. Pero en pocos meses todo eso se desmoronaría. Poco tiempo después de la adopción, Donna decidió viajar con la pequeña Bailey para visitar a sus padres que vivían en Florida. Al desembarcar en el aeropuerto, ella contrató una empresa de transporte llamada BART para llevarlas hasta la casa de la familia. El viaje en la van duró alrededor de 1 hora y media, y ahí fue cuando todo se volvió insólito. El conductor se llamaba Roger Harrington. Durante el trayecto, él conducía de forma agresiva, a alta velocidad, haciendo maniobras peligrosas. Además, empezó a decir cosas completamente fuera de contexto, comentando sobre pensamientos violentos que decía tener con frecuencia. Eso dejó a Donna en pánico, ya que tenía a su hijita recién adoptada en brazos. Aunque asustada, llegó sana y salva a casa de sus padres. Cuando se calmó un poco, Donna decidió formalizarlo todo. Ella escribió a la empresa BART relatando su experiencia, describiendo el comportamiento del conductor y el miedo que sintió durante el trayecto. Al enterarse, Mark se indignó y llamó a la empresa para quejarse y presionar. El resultado, Roger fue reprendido y terminó perdiendo el trabajo. Más tarde, salió a la luz que ese conductor, de 27 años, tenía diagnóstico de esquizofrenia paranoide desde la adolescencia. Estaba en tratamiento con un psiquiatra y tomaba antipsicóticos, pero en ese periodo ya llevaba algunos días sin tomar la medicación, lo que, según se informa, pudo haber provocado esa crisis. Se descubrió que una expareja ya había acusado a Roger de violencia doméstica antes. Después de eso, él había seguido con su vida sin mayores problemas. Parece que realmente fueron episodios aislados, derivados de su condición. No se había reportado nada hasta que fue a buscar a Donna al aeropuerto. Ese encuentro y traslado, aparentemente banal, escondía detalles que se conectarían trágicamente con lo que ocurrió meses después. Poco después de que Donna regresó, Mark afirmó recibir llamadas amenazantes, bromas telefónicas, y él sospechaba que venían de Roger, el chofer. Una semana después de ese viaje, hizo algo que nadie sabía. Él contactó a Roger por su cuenta y acordó verse en la casa de Mark, la de su familia, diciendo que quería conversar. Por cómo habló Mark, dio a entender que tal vez podría ser una charla amistosa para ayudar a Roger a recuperar su trabajo. Probablemente Donna entendió el trastorno de él, que tomaba medicamento y lo dejó por alguna razón. Así trató de suavizar la situación. Para Roger, el chofer,
Eso le pareció una oportunidad para arreglar la situación. Se animó, anotó la dirección y decidió ir temprano a casa de Mark. Es aquí donde la historia cambia completamente de tono. Roger llegó temprano a la casa de Mark justo a la hora acordada. Ambos se sentaron en la cocina y conversaron. Todo parecía normal en la superficie. En algún momento, Mark le pidió a Roger que se levantara. Cuando lo hizo, Mark simplemente sacó un arma y disparó. Con el ruido del disparo, Donna, claro, que estaba en el cuarto con la bebé de apenas 3 meses, se asustó y corrió a la cocina para ver qué estaba pasando. Y fue en ese instante que Mark se volvió contra ella y empezó a atacarla con un martillo hasta matarla. O sea, desde el principio, cuando escuchó sobre el historial de Roger, Mark ya había visto ahí el objetivo perfecto para el plan que ya tenía o que estaba planeando. Alguien con problemas psicológicos, con un pasado complicado, fácil de señalar como culpable. Un chivo expiatorio listo. Con Roger herido de bala y su esposa muriendo en el suelo, Mark aún tuvo tiempo de organizar la escena del crimen. Enseguida, tomó el teléfono y llamó a la policía, como si todo acabara de suceder de forma inesperada. «911, ¿cuál es su emergencia?» Necesito ayuda. Dios mío, mi esposa no está respirando. De acuerdo. ¿Necesita una ambulancia? Necesito de todo, necesito de todo. Policía de Springfield. Sí, necesito ayuda. ¿Cuál es su problema? Yo acabo de dispararle a un hombre en mi casa. ¿Él está dentro de su casa? Él atacó a mi esposa. ¿Pero él está ahí ahora? Sí. ¿Tienes un arma? Su cerebro está en todos lados. ¿Dónde está el hombre? Él está tirado en el suelo. ¿Él está muerto? No lo sé, él está haciendo ruidos extraños. Por favor, por favor. Señor, cálmese. No entiendo. Hable despacio. ¿Ese hombre sigue en su casa? Sí, está en el suelo con un balazo en la cabeza. ¿Usted le disparó? Sí, yo le disparé. Él estaba matando a mi esposa. Mi bebé está llorando. Mi bebé está llorando. Tengo que irme. Llamo de nuevo. En la primera llamada a la policía, se oye de fondo a un hombre gimiendo mientras Mark habla con el operador. En cierto momento, la llamada se corta y es ahí cuando la situación se vuelve aún más pesada. Al ver que Roger seguía vivo, Mark le dispara 2 veces más y luego llama de nuevo a la policía. ¿Hola? Señor Winger. Sí. Aquí es el departamento de policía. Nuestros oficiales están en camino. Necesito saber qué está pasando ahí. Mi esposa está muriendo en el suelo. Bien, ¿ella sigue viva? Creo que sí. Ya viene una ambulancia y los policías. ¿Dónde está el arma? La dejé en la mesa. Está sobre la mesa. Está en la mesa. Por favor, Dios, por favor, vengan. Ellos ya vienen en camino. Está bien. ¿Quién es ese hombre? No sé quién es. ¿Él todavía está dentro de la casa? Sí, él está tirado en el suelo. Me quedaré cerca de mi esposa. Voy a intentar quedarme cerca de mi esposa. Está bien. ¿Usted es Mark Winger? Sí, soy yo. Está bien. ¿Y su esposa es Donna? Sí, ella es. ¿Cuándo el hombre fue hacia ti? Yo no sé. Hace unos minutos. Tengo que quedarme con mi esposa. Por favor, solo déjame quedarme con mi esposa. Voy a colgar, ¿de acuerdo? Policías en camino. Mi puerta está abierta. Está bien. Cuando la policía finalmente llega a la casa, Mark cuenta su versión. Dice que estaba haciendo ejercicio en la caminadora, en el sótano, cuando escuchó un ruido fuerte en el piso de arriba. Subió corriendo y, según dice, vio a un hombre extraño atacando a Donna con un martillo. Según su relato, solo actuó como cualquier esposo. Corrió, tomó su arma y disparó al agresor para salvar a su esposa. Cuando llegó la ambulancia, tanto Roger como Donna todavía tenían algunos signos vitales muy débiles. Como todavía había una posibilidad de supervivencia, los dos fueron llevados de urgencia al hospital. De hecho, la policía apenas tuvo tiempo de registrar la escena en detalle. Tomaron 3 fotos antes de retirar los cuerpos. Solo un investigador permaneció con Mark para continuar los procedimientos. Fue ahí donde surgieron las primeras cosas que no cuadraban. El detective Williamson, que tomó la declaración inicial, escuchó de Mark que él nunca había visto a ese hombre antes en su vida. Solo que dentro del auto de Roger había un papel con el nombre y la dirección de Mark anotados ahí. El auto estaba justo frente a la casa a plena luz del día, lo cual no coincidía mucho con alguien furioso que entró ahí para cometer un asesinato.
No hubo señales de allanamiento. Alguien dejó entrar a Roger. Y eso plantea otra pregunta. ¿Por qué Donna dejaría entrar justamente al hombre que había denunciado días antes y de quien decía tener miedo? Pero Roger tenía un arma de fuego guardada en la llanta de refacción del coche, pero no llevó el arma dentro de la casa. El martillo del ataque a Donna pertenecía a la pareja. Mark explicó que su esposa dejó el martillo afuera para colgar un cuadro y bla bla bla. Y, para completar todo esto, los policías encontraron una copia de la carta que Donna había enviado a la empresa Bart denunciando el comportamiento de Roger. Esa carta estaba colgada en el refrigerador de la cocina, como si ese asunto estuviera muy presente en la rutina de la casa. O sea, esa suposición de que Donna estaba de alguna manera arrepentida, que había entendido, no tenía sentido. Es probable que Roger ni siquiera le haya comentado algo en ese sentido a ella. Ella no sabía que Mark había invitado a ese tipo a su casa. Para el detective Williamson tampoco tenía sentido. ¿Quién viaja lejos solo para matar a alguien? Estaciona frente a la casa de día, deja su arma en el auto y entra sin ella. Y más. ¿Qué tipo de víctima abre la puerta a alguien a quien ella misma había acusado y de quien decía tener miedo? Otro detalle llamó aún más la atención. Roger no llegó ahí con actitud de ataque. Según consta, incluso estaba sosteniendo una taza de café en la mano y fumando un cigarro. Todo indicaba que fue allá solo a conversar, no a matar a alguien. ¿Qué asesino aparece así como para platicar? Además, el comportamiento de Mark también fue extraño. Pensé en el asesino. Después me comentan. En vez de subirse a la ambulancia y acompañar a su esposa, hablando aquí de Mark, justificando ese comportamiento extraño de él, en vez de subirse a la ambulancia, se quedó en la casa, como, no, acompañando al policía que estaba haciendo la investigación preliminar, no mostró ningún tipo de preocupación, no se quedó ahí porque la policía se lo pidió. Según consta, su voluntad era quedarse para explicar la escena. Roger, el conductor, murió antes de llegar al hospital y Donna falleció minutos después de entrar a cirugía. A pesar de todas esas cosas extrañas, para la mayoría de las personas, la historia era simple. Mark era un héroe. Incluso la propia familia de Donna lo creyó así. Todos pensaban que él fue el esposo que corrió a salvar a su esposa. Ahora era un viudo en duelo y padre soltero de una bebé adoptada. La imagen perfecta para que todos sintieran compasión y empatía. El detective Williamson, que desde el principio pensaba que todo eso era extraño, que no cuadraba, terminó siendo prácticamente obligado a quedarse callado por sus superiores. 2 días después, cerraron el caso sin misterio ni nuevas investigaciones. En el velorio, Mark estaba destrozado. Lloraba mucho, apoyándose en otros y diciendo que perdió al amor de su vida. La ceremonia salió en periódicos locales y en la televisión comunitaria. Todo el mundo veía a ese hombre como una víctima de la violencia, alguien que había pasado por un trauma absurdo. Donna fue enterrada sin ver crecer a la hija que tanto soñó y que acababa de llegar a su vida. Pero con el tiempo, esa imagen de un padre desolado, un héroe, empezó a desmoronarse. Hoy se sabe que Mark quizá no fuera un héroe. Todo indica que fue frío y calculador. En solo una semana armó un plan para que todo tuviera sentido. Desde la carta, no fue casualidad que Donna escribiera denunciando a Roger. La investigación mostró después que fue el propio Mark quien insistió en eso. Luego surgieron las supuestas llamadas amenazantes que él contaba a todos, amigos, conocidos, gente de la iglesia, siempre culpando a Roger, el chofer esquizofrénico. Decía que Roger estaba obsesionado con Donna, enojado por su despido y buscaba venganza. O sea, cuando pasara algo, ya había un villano listo en la cabeza de todos. Y cuando enterraron a Donna, Mark no perdió el tiempo. En cuanto la conmoción disminuyó un poco, él buscó un abogado y demandó a la empresa de transporte Bart, pidiendo una indemnización de $5 millones. Alegaban que habían puesto a un hombre peligroso frente a su familia. Además, el seguro de vida de Donna le dio cerca de $150,000. La ciudad se conmovió por la historia del esposo que enfrentó al asesino de su esposa y recibió casi $100,000 de una organización de apoyo a víctimas de crímenes.
O sea, en muy poco tiempo, el hombre que era visto como un viudo devastado pasó a ser también alguien financieramente muy bien respaldado. Todo esto sostenido por una narrativa que cada vez más parecía haber sido montada en los mínimos detalles. Los años pasaron y Mark siguió bien financieramente, reconstruyó su vida. Se casó con la niñera de su hija, Rebecca Hendit, contratada pocos meses tras la muerte de Donna. Con Rebecca tuvo un hijo biológico y además adoptó a 2 niños más. Familia grande, casa llena, todo parecía en orden. Pero Mark no encontraba paz interior. Después de todo, ¿qué haría que un hombre así, supuestamente enamorado de su esposa, que acababa de adoptar a un niño, cometiera un crimen tan atroz como el que él cometió? ¿Cuál sería la motivación de eso? Él llamaba seguido a la policía para preguntar por novedades del caso de Donna, aunque el proceso ya estaba cerrado. Al casarse de nuevo, llamó personalmente al detective solo para decirle que era feliz con su nueva vida, casi como provocación. Él sabía que ese detective, Williamson, nunca se había tragado esa historia, otra cosa extraña. Durante años, Mark solicitó a la policía la devolución del revólver y el martillo incautados en la escena del crimen. Todas las solicitudes fueron negadas. Eso era incómodo y empezó a inquietar al detective. Para Williamson, los inocentes suelen alejarse de un caso así, pero los culpables a menudo hacen lo contrario. Buscan estar cerca. Eso de dejarlo en la cara es para no llamar la atención. Como si también necesitara controlar la situación. El interés de Mark casi era obsesivo. Parecía temer que algo se descubriera en cualquier momento. ¿No fue así? En 2001, sucedió el giro que tanto temía. Aquí hay otro giro en la trama de este caso. La mejor amiga de Donna, una mujer llamada Diane Schultz, finalmente acudió a la policía. Tenía algo que decir. Tras la muerte de su amiga, cayó en una fuerte depresión, pasando por hospitalizaciones, tratamientos psiquiátricos y sesiones de electrochoque. En cierto momento, el médico le dijo que solo mejoraría si dejaba de ocultar lo que quizá escondía un secreto devastador. Diane contó que, en la época de los asesinatos, ella estaba teniendo un romance con Mark, así es, con el esposo de su mejor amiga. Según ella, él repetía que quería separarse de Donna, luego decía que debía deshacerse de ella y finalmente empezó a hablar abiertamente de planear la muerte de su esposa. Incluso le habló de Roger, el chofer que apareció mágicamente en su vida y encajaba como una pieza perfecta en ese rompecabezas maligno que él estaba armando. Diane aseguró que Mark mató a ambos y además la invitó a unirse al plan, pero ella se negó. Luego, según ella, Mark la amenazó de muerte si hablaba. Ella nunca habló por 2 razones. Temía la reacción al saberse que estuvo con el esposo de su mejor amiga y también temía ser asesinada. Cargar con eso sola la fue destruyendo poco a poco durante años. Con este testimonio ahora, la policía no tuvo opción. Reabrió oficialmente el caso y, como si fuera poco, algo que parecía perdido también reapareció. Las 3 fotos tomadas en la escena del crimen, que nadie supo dónde estaban por mucho tiempo, fueron fundamentales pese a su mala calidad. Al analizar, varias mentiras de Mark se revelaron. Decía que halló a Donna de espaldas, pero estaba boca abajo. Roger casi no tenía sangre en la ropa, lo que no tiene sentido para alguien que supuestamente golpeó a una persona con un martillo. Había charcos de sangre en lugares inusuales, lo que sugería que la escena fue alterada. El cuerpo del conductor estaba en sentido contrario al relato de Mark. Además, el vecino dijo haber oído 2 disparos, separados por 5 minutos. En ese momento, Mark hizo su primera llamada al 911. ¿Recuerdan que disparó de nuevo? Regresó a la cocina y ahí le dio los tiros fatales a Roger, que aún respiraba. Con esto, en 2002, Mark Winger fue acusado del asesinato de Donna y Roger.
Intentó declararse inocente, pero hizo un trato para evitar la pena de muerte. Confesó y recibió cadena perpetua sin libertad condicional. Pero, como verás dentro de poco, esta historia aún no termina aquí. ¿Conocen a Diane? Pues sí, la amante que guardó ese secreto sucio por tanto tiempo. Sabes que su miedo no era exagerado, ¿verdad? Años después de que Mark estaba en la cárcel, se comprobó que ella tenía razón en temer por su vida. Desde la cárcel, él intentó contratar a un asesino a sueldo. El objetivo principal era justamente ella, Diane Schultz, y no termina ahí. También quería que su amigo Jeffrey Gellman fuera asesinado, porque según él, ese hombre se negó a prestarle $1 millón para ayudarlo. Lo absurdo fue cómo lo hizo. Mark escribió una carta al presunto asesino, detallando cómo debían hacerse las ejecuciones paso a paso. Eso resultó en una confesión firmada de intento de homicidio. El resultado fue otra condena, sumando 35 años a su cadena perpetua. O sea, ya se puede decir con bastante seguridad que él nunca más va a vivir su vida fuera de la prisión. Hoy, Diane dice que por fin puede vivir en paz. Tras cargar sola durante años, ahora se siente libre. Rebecca, la segunda esposa de Mark, también se alejó rápido y pidió el divorcio cuando todo se supo. Ella pensaba que se había casado con un héroe, pero descubrió que era un asesino cobarde y calculador. Ella crió sola a sus hijos, incluido Bailey, y se quedó con el poco dinero tras los gastos legales. ¿Y el propio Mark? Existen varias entrevistas de él repartidas por internet, y si ves cualquiera de ellas, notarás el mismo patrón. Él insiste en su inocencia, llora al hablar de Donna y se victimiza, como si todo le hubiera ocurrido sin ser su culpa. Pero esta vez nadie cree esa historia, y al menos en eso, el final es un poco más justo. Él ya no puede lastimar a nadie más. Así es, abducidos. Apuesto a que no se imaginaban que había al menos 2 giros de trama en esta historia, ¿verdad? Está muy loca. Este caso daría para una gran película, ¿no creen? Muy triste. Aún así, muestra una vez más lo frío que puede ser un ser humano por un motivo así, completamente insignificante. Para matar a esposa así. Una persona que no tiene nada que ver con la situación, que entró ahí por casualidad y le cayó como anillo al dedo a la mente demoníaca del tipo para esconder que tenía un romance con la mejor amiga de la esposa. ¡Qué desastre! Quiero la opinión de cada uno de ustedes aquí en el espacio terapéutico de los comentarios. Les agradezco muchísimo su compañía. No se olviden de dejar su like, el comentario es muy importante. Un beso del pelirrojo y hasta el próximo episodio.